Hola, ¿qué tal? Con el gusto de encontrarnos en este taller de capacitación en la formación regional del Apostolado de la Cruz, región Félix de Jesús. Ya algo hemos platicado acerca de lo que es la formación y los grandes referentes para esta formación. Ahora, en este momento vamos a ver eh, una tabla complexiva que nos va a explicar las diferentes dimensiones y dinamismos de la formación y cómo se integran a lo que nosotros ya conocemos como mistagogía sacerdotal. Vamos a ir presentándolo poco a poco, de tal manera que podamos comprendiendo de la misma manera, poco a poco, los diferentes elementos que componen nuestra formación, que es una formación integral e integradora. Vamos Pues pues vamos a comenzar. a comenzar hablando acerca de las dimensiones, ¿verdad? Que es una, digamos, un concepto sacado de la física, donde entendemos pues que las principales dimensiones son tiempo y espacio. Pero también otro concepto que es importante que tengamos presente, que es el de dinamismos. Por dinamismos entendemos las fuerzas que intervienen digamos, en la naturaleza. Pensando, por ejemplo, en el sistema solar, pues vemos los planetas, el Sol, tienen dimensiones, tienen medidas eh, y se van moviendo, ¿no? A lo largo del tiempo. Pero también hay dinamismos que se conocen, o fuerzas, ¿no? Que intervienen, como por ejemplo la fuerza gravitacional, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear. En fin, estas son las principales fuerzas que intervienen en la naturaleza. Entonces, de aquí sacamos estos conceptos para aplicarlos pedagógicamente. Dimensiones y dinamismos. Entonces, vamos a entender cuestiones como que tienen que ver con el tiempo y el espacio y cuestiones que tienen que ver con las fuerzas que se mueven pues particularmente en nuestra vida, ¿no? Como apóstoles. Hablando de las dimensiones, primeramente vamos a hablar de la dimensión humana. Esta dimensión humana abarca ya todos los aspectos que tienen que ver con el cuerpo humano, la salud, a lo mejor hasta el deporte, el cuidado de nuestro cuerpo, todo lo que tiene que ver también como con los signos vitales, todo aquello que nos hace estar vivos, pues es esta dimensión humana la que de alguna manera integra también una serie de dimensiones que llamamos ecológicas, que tienen que ver con el cosmos, con lo que nos hace ser seres vivos, con lo que nos hace ser, en cierta manera, animales, ¿no? Todo esto está integrado en esta dimensión humana que viene enriquecida por la mente, ¿no? Por el conocimiento del ser humano. Esta dimensión se abre al ámbito, pues, de la humanidad que compartimos con todos los seres humanos que forman este mundo, ¿no? Pues bueno, esta es una primera dimensión. La segunda dimensión, que abarca a su vez a la humana, pero viene ahora enriquecida con la presencia de Cristo en nuestra vida, es esta dimensión que llamamos cristiana. En esa dimensión vamos a entender que nosotros, además de ser humanos, pues tenemos un espíritu que nos fue entregado y que nos prefigura a Jesús, ¿verdad? Nos prefigura a Jesús y que nosotros hemos aceptado ser parte pues digamos, de este cuerpo místico que es la iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo. Entonces, ahí está la otra dimensión. La tercera dimensión es la dimensión eclesial. En esta dimensión nos sentimos parte, como ya decía, de este cuerpo místico. Aquí nos sentimos también parte pues de los grupos, de los diferentes movimientos que forman una parroquia, que forman una diócesis, que forman nuestra iglesia universal. Entonces, es la tercera dimensión que vamos a considerar, la dimensión eclesial. Después está la dimensión apostólica, donde ya de alguna manera nosotros entendemos que estamos llamados también a dar fruto,
a ser profetas, a predicar el reino de Dios, a ser sacerdotes, ofreciendo nuestra vida, a ser reyes, colaborando con Jesús en la construcción de su reino a través del servicio y el compromiso social. Entonces, esta dimensión apostólica es la cuarta dimensión y todavía hay una quinta. La quinta dimensión es la dimensión mística. Esta dimensión que viene a ser como la más profunda, la que completa todas las otras dimensiones, y desde esta dimensión podemos contemplar pues al resto, de alguna manera integrarlo. Es la dimensión que más nos integra. Estas dimensiones, eh, al mismo tiempo, pues nos van ayudando a entender un poquito las etapas que vamos a recorrer. En su momento vamos a hablar de esas etapas. Pero bueno, hablamos ahorita de los dinamismos. Los dinamismos también van desde el dinamismo más, digamos, más superficial o más externo, que es el dinamismo vital, y que tiene que ver con estas fuerzas que nos mantienen vivos y que consideramos nosotros también importantes. Es el dinamismo vital. Después tenemos también el dinamismo emocional, donde intervienen estas fuerzas de las emociones, los sentimientos, incluso los deseos, ¿verdad? Pero es toda esta parte afectiva que forma parte también de nuestra vida, ¿no? Luego está el dinamismo intelectual, nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestras teorías, nuestras diferentes maneras de ver el mundo, de considerarlo, ¿no? Entonces, aquí está también este dinamismo intelectual. Luego está el dinamismo intencional, que tiene que ver con nuestra voluntad y donde intervienen fuerzas como pueden ser las decisiones, como pueden ser las diferentes opciones, el ejercicio, pues, de nuestra voluntad, incluso de nuestra conciencia moral, donde vamos tomando opciones frente a lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, lo no tan bueno, etcétera, ¿no? Entonces, tiene que ver con esta parte de la voluntad y de nuestra intención. Y la dimensión más profunda, la dimensión santificante. Ahí donde decimos que también habita Dios, es lo más profundo de nuestra alma, de nuestra persona, donde podemos experimentar las gracias, los dones, ¿verdad? Que vienen de Dios. Bien, estos aspectos de las dimensiones los llamamos aspectos cuantitativos. Decía, tiene que ver con estas dimensiones y también con las etapas que van a ser parte de nuestra formación. Tenemos la etapa de iniciación. Cada una de estas etapas abarca un año, con excepción de la eh, etapa de consolidación, que ya es una etapa que decimos es de formación permanente o formación continua. Pero todas estas, iniciación, crecimiento, profundización y compromiso, son etapas que aproximadamente duran un año. Finalmente, como ya les dije, la consolidación pues es la formación continua. Y los aspectos cualitativos, aquellos que son como de más profundidad, son los dinamismos que ya mencioné y los contenidos. Los contenidos, pues dependiendo del dinamismo, son esos contenidos. Pero es importante considerar pues que nuestra formación sea en este sentido pues muy integral y muy rica, o sea, que podamos eh, integrar en nuestra formación no solamente contenidos teóricos, sino también contenidos experienciales o empíricos, contenidos afectivos, contenidos, digamos, de decisión, en fin, ¿no? Entonces vamos a hablar de esos contenidos que son los empíricos, los que tienen que ver con la experiencia, los afectivos, los teóricos, los éticos, ¿verdad? Que son de decisiones, y finalmente los contenidos espirituales, las gracias, las virtudes, los dones del Espíritu Santo que actúan en nuestra vida. Entonces, estas dimensiones y dinamismos es lo que va a estructurar nuestra formación. Ahora, ¿cómo se va a ir dando? De alguna manera,
estas dimensiones y dinamismos, al combinarlos, ¿verdad? Nos van a dar lo que son los procesos, ¿verdad? Los procesos. Entonces vamos a ver esos procesos formativos también, cómo van apareciendo. El primer proceso, ¿verdad? Que ubicamos en relación con la dimensión humana y el dinamismo vital es la integración humana. Todos los procesos, esto es muy importante, todos los procesos en realidad son transversales, o sea, están a lo largo de toda la formación, incluso la formación continua, ¿verdad? Por eso van a aparecer como estas rayitas, ¿verdad? Que ustedes ven, como diciendo, la integración humana inicia y se insiste en ella en la primera etapa, que es de iniciación, pero se va a lo largo de toda la formación. Entonces, el primer proceso, digamos, formativo es esta integración humana, donde es muy importante que las personas que entran a nuestro grupo puedan tener un conocimiento de sí mismas, de sus cualidades, sus defectos, de aquello que más necesitan, de aquello que de alguna manera también influye en sus vidas, como puede ser la salud, el descanso, el deporte, la alimentación, ¿verdad? Todas estas partes, ¿no? El segundo proceso es el de consagración cristiana. Si se fijan, de alguna manera, eh, los procesos tienen como una primera palabra que nos dice lo que es el proceso. Por ejemplo, en este caso, consagración, ¿verdad? El consagración, el poder desarrollar en nosotros el bautismo en la vida de cada uno de nosotros. Y el apellido, pues, es el de la dimensión, en este caso, si se fijan, cristiana, ¿no? Entonces, así son los procesos: integración humana, consagración cristiana. Este proceso, en este proceso se va a insistir sobre todo en la segunda etapa, pero también, como ya señalé, va a estar presente desde un principio, desde la etapa de iniciación. Solamente bueno, en cada etapa están todos los procesos presentes, pero se insiste sobre todo en uno, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí en este caso, segunda etapa de crecimiento, se insistirá en la consagración cristiana. Enseguida tenemos el tercer proceso, que es el de comunión eclesial. Este proceso, pues, tiene que ver también con nuestras relaciones, primeramente en pequeño, en directo con la comunidad, nuestras relaciones también con el apostolado de la cruz, con el centro local, y después, pues también con la iglesia local, con nuestra diócesis o arquidiócesis y con la iglesia universal. De alguna manera, aquí no es solamente hablar de la iglesia o conocerla, es interrelacionarnos. Cada uno de estos procesos lo que nos va pidiendo es de que pongamos en juego toda nuestra persona. Entonces, en este caso, nuestros vínculos afectivos y efectivos con el apostolado de la cruz y con la iglesia viva, ¿no? Que es nuestra iglesia parroquial o diocesana. El siguiente proceso, como se pueden imaginar, pues es el de misión y el apellido apostólica, ¿no? Entonces, es esta misión que nos hace apóstoles, que nos lanza hacia afuera. Eh, Repito, esta misión desde un principio ha estado presente, pero se va a insistir mucho en esta etapa, pues que lleva este nombre, eh, de compromiso, precisamente, ¿no? Esta etapa de compromiso, donde algunos realizan la escuela de evangelización o la escuela de ministerios, o ven temas relacionados precisamente a su siguiente, digamos, servicio dentro de sus parroquias o en el apostolado de la cruz, ¿verdad? Entonces se va a insistir en ese proceso de misión apostólica. Y finalmente, el último proceso, que es el más profundo, el más importante, el que siempre hay que estar apuntando, eh, se llama unión mística, ¿verdad? Es un proceso, digamos, donde ya de alguna manera eh, se espera que las personas estén ya en una vida pues muy, muy comprometida, muy cercana al Señor y comprometida con la iglesia y al servicio pues también de la sociedad, ¿no? Es parte de este proceso de la etapa de consolidación,
o de la etapa de formación continua, precisamente porque es algo que es para adelante, ¿no? Y bueno, pero sí lo tenemos aquí a la vista, porque sí le tiramos a eso, ¿verdad? Sí le tiramos, hablamos de unión mística en el sentido de este proceso de vida espiritual, donde muchas veces inicia con una etapa ascética, ¿verdad? Una etapa ascética o una vía purgativa, pero que va llegando a a la vía unitiva o a la mística, ¿no? Entonces, pensar que esto, todos estamos llamados a una vida profunda, ¿no? De relación con Dios y de eso, a eso es a lo que nos queremos referir. Una vida donde los dones del Espíritu Santo, donde los carismas, las virtudes, pues sea algo más común entre nosotros. Bueno, estos son los 5 procesos también, ¿verdad? Que vamos a tener en nuestra formación. Aquí es importante también señalar que vamos a ir insistiendo en en cada uno de los contenidos motivacionales. Llamamos contenidos motivacionales a los contenidos que tienen que ver de alguna manera, con nuestra forma de actuar. O sea, son aquellos contenidos que nos empujan a actuar. Esos son los contenidos motivacionales. Y de alguna manera, animadores, formadores, tenemos que ser expertos en estos contenidos motivacionales. O sea, cómo ir eh, facilitando que las personas vivan estos contenidos, ¿verdad? Los vivan en sus personas y los desarrollen en una formación en donde hay una intervención quizá mayor al principio, pero después donde la intervención es menor porque las personas han aprendido a autoformarse, han aprendido a, pues a asumir ciertas decisiones, a actuar de cierta manera. De tal modo que la formación continua siempre será, sobre todo, autoformación, ¿verdad? Entonces hay que apuntar hacia allá. Entonces, en primer lugar, como contenido motivacional, tenemos las necesidades que nos mueven a actuar, ¿verdad? La necesidad de alimento, de seguridad, de ser queridos, eso nos motiva a movernos, a buscar algo, ¿no? Entonces hay que conocerlo y no hay que tener miedo de alguna manera a reconocer que somos seres necesitados, ¿verdad? Seres limitados y necesitados, en primer lugar, de Dios y también de los demás. Y tenemos que ubicar si hubiera alguna necesidad que de repente está como un poquito exagerada, ¿no? De alguna manera, y hace de nuestra vida, pues que solamente estemos buscando satisfacer esa necesidad. Por ahí habría algo que trabajar, habría que hacerlo, ¿verdad? De tal manera que ya no solamente actuemos por necesidades o que no sea lo principal, ¿no? Sino por valores y por actitudes, como vamos a ver enseguida. Después de las necesidades, hay otro contenido que tiene que ver con la parte afectiva porque es un contenido, digamos, atractivo. ¿Mm? Y son los valores, ¿verdad? Aquí en esta parte también queremos formar en valores y enseñar de alguna manera que la vida cristiana es hermosa, es atractiva, ¿no? Entonces, eh, enseñar a esto a las personas es importante, sobre todo cuando van comenzando. Estamos en la segunda etapa, entonces vamos a insistir mucho en los valores y en lo atractivo que tiene la vida cristiana, la vida en el apostolado de la cruz. Después, eh, otro contenido motivacional son los principios. Los principios entendidos no solamente como aspectos teóricos o conocimientos, sino como principios de acción, algo que yo entiendo y que, y que, y que es importante y quiero vivir, ¿no? Entonces, hablamos de principios, ser personas de principios. Enseguida pondré un ejemplo un poquito de todos estos contenidos, pero bueno, va en la línea de entender por qué es importante algo, por qué tiene valor, eh, por qué el vivir eso de alguna manera trae consecuencias positivas a la vida de los demás y a mi vida, ¿no? Entonces, a eso le llamamos principios. Otro contenido motivacional son las actitudes, donde yo asumo, decido
vivir ciertas cosas, eh, aún a lo mejor, aún cuando son difíciles, lo decido en mi vida y se va convirtiendo en una actitud, en algo que yo digo, bueno, pues no sé, ya decidí eh, consagrarme al Señor, pues órale, para siempre, ¿no? Como decidí casarme, pues órale, ya para siempre, ¿no? Las actitudes pues son perdurables, ¿no? Son perdurables y eso es lo que buscamos también en nuestra vida. Y están muy, muy recargadas en la voluntad, ¿verdad? En este aspecto intencional, ¿no? Están muy recargadas ahí las actitudes. Finalmente, todavía hay otro contenido motivacional al cual aspiramos llegar y es las aptitudes. Las aptitudes, estas capacidades, habilidades, que de alguna manera nos resultan luego un tanto fáciles de actuar porque ya pasaron por todo este camino que he mencionado, fueron actitudes, pero de pronto ya se convirtieron en aptitudes, quedaron muy marcadas, forman carácter, ¿verdad? Forman carácter en nuestra persona y se quedan ahí, ¿verdad? Y se quedan ahí. Algunas, la gran mayoría de las aptitudes son digamos, alcanzadas por nuestro esfuerzo, ¿verdad? Pero también hay aptitudes que Dios nos regala, que son dones que vienen de Él, ¿verdad? Que son infusos, pues, ¿verdad? Ahí entran un poco también las virtudes infusas. Pero a eso es a lo que aspiramos, a que algunos valores sean realmente aptitudes en nuestra vida. Entonces, hacia allá va nuestra formación, ¿verdad? Hacia allá va nuestra formación. Lo digo con un ejemplo. Pensemos en la oración. En la oración. ¿Podemos vivir la oración como una necesidad? Sí. O sea, oro cuando necesito a Dios, cuando estoy enfermito, cuando alguien me dice, oye, pues pide por mí, bueno, pues oro. Como una necesidad, ¿verdad? Como una carencia que yo tengo que satisfacer. Y eso es lo que motiva mi oración. Bueno, bendito sea Dios que al menos oramos en estos momentos, que tenemos esa fe para volver nuestra vista a Dios y pedirle. Pero si nuestra oración es solo por necesidad, se va a acabar muy pronto. Se va a acabar muy pronto y entonces, pues bueno, nos vamos a olvidar de orar. La oración como valor es importante. Entonces quiere decir que cuando oro, lo hago también porque lo veo atractivo. O sea, me resulta agradable, me resulta bonito, me resulta satisfactorio hacer oración. Y eso también es importante, o sea, encontrar esto, la oración atractiva, y enseñarle a los apóstoles, a los discípulos, este, que la oración es agradable, también es importante. De tal manera que a lo mejor alguien ya no solamente ora por necesidad, cuando siente la carencia, ora también cuando siente el atractivo de la oración, cuando siente algo bonito y dice, ahorita voy a orar y órale. Entonces, muy bien, ya dio otro paso, ya tiene otro motivo, otra razón para orar. Y ora cuando tiene necesidad y ora cuando le viene bien hacerlo. Bueno, está muy bien, pero hay que seguir adelante porque a veces se acaba la necesidad, se satisface la necesidad, o a veces no me es atractivo orar. Y, y entonces resulta que yo vivo la oración como un principio, como algo en lo que yo estoy convencido, acá en mi mente, que orar pues es importante, porque me pone en contacto con el Señor, porque me han dicho que la oración es como la respiración en la vida espiritual. Y entonces tengo muchas razones para orar. Y esto ya es importante. Entonces ya oro cuando necesito, oro cuando me nace, pero oro también porque estoy convencido que vale la pena hacerlo, ¿no? Entonces ahí vamos profundizando, ya vamos haciendo la oración algo más importante en nuestra vida. Pero aún orar por principio no es suficiente, ¿no? No es suficiente, porque va a haber momentos en los que de veras no tengo ganas de orar, eh, estoy pasando por un momento de sequedad
Y entonces digo, no oro. Está bien, es importante, pero no quiero orar. Entonces se entiende la oración como una actitud. Ahí, cuando yo decido que la oración sea parte de mi vida para siempre, en cualquier momento, como sea que esté. Y entonces, también en esos momentos difíciles, yo digo, voy a orar porque lo he decidido porque tengo que hablar con el Señor o tengo que estar dispuesto a escucharlo. Y entonces oro como una actitud. ¿No? Yo tengo la actitud, perdón, de orar. ¿No? Entonces, es otro paso más importante. Quien tiene la oración como una actitud, pues eh, ya está, como quien dice, muy avanzado, ¿no? Porque lo va a hacer, va a orar en las buenas y en las malas. Pero entonces, cuando estamos ahí orando, perseverando en la oración, de manera ya constante, ¿no? En las buenas y en las malas estamos orando, el, el Señor nos va a regalar muy probablemente, la vida nos va a regalar, el esfuerzo va a hacer que alcancemos la oración como aptitud, de tal manera que ya se vuelve algo eh, que hago frecuentemente, que lo hago a profundidad y que lo hago con cierta sencillez porque forma parte ya de mi vida y soy una persona ya, ahora sí, orante, ¿no? Entonces está la oración como aptitud. Y bueno, eso es lo que queremos alcanzar. ¿Mm? Y esto mismo podemos decir acerca del servicio, podemos decir del sacrificio, lo podemos decir de hablar con la verdad. O sea, lo que queremos es que todos los valores cristianos, todos estos principios que compartimos como apostolado de la cruz, sean aptitudes, estén clavados en el centro de nuestro corazón, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y con nuestro esfuerzo. Bueno, eso es de lo que se trata. Entonces, si se fijan, es ir hasta lo más profundo, es ir a lo más profundo. Nuestra formación eh, no queremos dejarla en lo superficial o en lo externo. Queremos llegar hasta lo más profundo de nuestras personas, pasando por todo lo que somos, nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro entendimiento, nuestra voluntad. Esto hasta ahorita que he presentado, de alguna manera, pues es la formación que pudiéramos decir en cualquier grupo cristiano, ¿verdad? Pudiera participar de este estilo de formación. Pero lo que lo hace también importante o lo que lo hace propio es la mistagogía. Esa mistagogía que ya hemos compartido y que entonces esa mistagogía permea toda esta pedagogía que ya les he mostrado. La permea, ¿no? Y entonces la hace nuestra. ¿De qué manera la permea? Bueno, de varias maneras. Voy a mostrarles un poquito esta manera, ¿no? Eh, si queremos nosotros vivir estos contenidos empíricos, experienciales, vamos a decir, hay que percibir como Jesús, sacerdote víctima. Y por eso, bueno, ya sabemos lo que es percibir como Jesús, sacerdote víctima. Desde un principio, nuestros contenidos empíricos, ¿verdad? Son vistos de alguna manera, son comprendidos desde la persona de Jesucristo, sacerdote y víctima. Pues percibir como Jesús. Los contenidos afectivos pues, tendrán que ser como Jesús, sacerdote víctima también. Sentir como Jesús, sacerdote víctima. Y vamos pues a hablar de esos sentimientos que Jesús tiene como sacerdote. Los contenidos teóricos va a ser pensar como Jesús, como Jesús, sacerdote víctima también. Decidir como Jesús, sacerdote víctima, como lo hacía Jesús. Y finalmente, actuar como Jesús, sacerdote y víctima. O sea, Jesús, sacerdote y víctima, está siempre presente porque Él es el modelo, pero también, o sea, el modelo como la meta, pero también es el principio, es aquel que nos va moviendo, ¿verdad? Por la fuerza del Espíritu Santo a transformarnos en Él. Entonces,
De esta manera se va permeando, ¿no? Toda la formación. Y por otro lado, otra manera de ver esto mismo que comento acerca de la mistagogía, es de que tenemos un horizonte aspiracional, digamos, en cada etapa, a lo que le tiramos, una fuerza conformadora, que ahorita voy a mencionar, y un símbolo característico. Hablamos primero del horizonte aspiracional. En el horizonte aspiracional, digamos, de la primera etapa, la etapa de iniciación, lo que buscamos es una persona integrada, ¿no? Una persona integrada, o sea, una persona que todas sus dimensiones las tiene unidas en la persona de Jesús, ¿verdad? Tenemos en la etapa de crecimiento, pues vamos a insistir en la figura del Padre, bueno, que la persona sea hijo, hija del Padre, ¿verdad? Como lo fue Jesús, sacerdote y víctima, otra vez, ¿no? Siempre va a ser nuestro modelo. Va a ser en la etapa de profundización, hermano de Jesús. Estamos hablando aquí también de todo el aspecto de comunión eclesial. Entonces, sentirnos y sabernos hermanos de Jesús, sacerdote y víctima. Y por eso, hermanos compasivos, hermanos comprensivos, unos con otros. Y después, en la etapa de compromiso, donde vamos a trabajar mucho la misión apostólica, pues nos sentimos enviados por el Espíritu Santo, ¿no? Enviados por el Espíritu Santo. Entonces, si se fijan, vamos abarcando pues las diferentes personas también divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para finalmente sabernos apóstoles de la cruz, ¿verdad? Apóstoles de la cruz. Aquí les hago un paréntesis para señalar también que entendemos naturalmente que somos apóstoles de la cruz ya que tomamos la cruz, ¿verdad? O sea, tomamos la cruz y entonces ya nos podemos llamar con todo derecho apóstoles de la cruz. Y es iniciar una formación continua que para algunos serán 5, 10, 20 años, 25, 30. O sea, para nosotros esto, el apostolado de la cruz o ser apóstol de la cruz es un estilo de vida. Entonces, hay que pensarlo así, la cruz no es un punto de llegada, es un punto de partida, ¿no? Y entonces, bueno, somos apóstoles de la cruz. Antes, en las etapas de la formación básica, que son iniciación, crecimiento, profundización y compromiso, nos vamos a entender como discípulos de la cruz, ¿verdad? De tal manera que, en cierto modo, tenemos una gran etapa que se llama discipulado, que es la formación básica, y después ya la etapa de la formación continua, donde somos apóstoles de la cruz. Bueno, ahí está, ahí se va integrando como la mistagogía. Como fuerza conformadora, eh, tenemos el amor en sus diferentes expresiones. O sea, nosotros decimos, pues el amor es el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios es amor, particularmente lo es el Espíritu Santo. Y entonces, en la parte de iniciación, hablamos del amor de ternura, el amor que es como el del bebé en referencia a su papá o del papá con referencia al pequeño, a la pequeña. Es un amor que todos necesitamos, ¿no? Un amor de ternura, un amor de necesidad, se puede decir también. Después está el amor de atracción, ese amor que nos permite ver hacia afuera, ver lo que atrae y tener la fuerza para ir por él, ¿no? Porque estamos hablando de los valores, ¿no? Entonces, ese amor de atracción. Luego está el amor de amistad, que nos hace ser amigos también, hermanos, pero también amigos, donde ponemos en juego nuestro afecto. Y finalmente el amor de caridad, que es el amor que nos acerca más a Dios, ¿verdad? Que es amor pues de servicio, ¿verdad? De servicio incondicional a los demás. Eh, bueno, finalmente, el amor que supera todos los amores, el que va más allá de todo, el amor increado, que es algo que también nuestra madre nos ha enseñado, ¿no? Y que decimos hay que amar con el Espíritu Santo. Ya no solamente con nuestro amor limitado, que ya es mucho decir que amemos, ¿verdad? Pero siempre será un amor limitado el de nosotros. Entonces, amar con el Espíritu Santo es amar con la fuerza de todo un Dios. El símbolo característico de cada etapa es
en la primera etapa la cruz, porque hay que subir por la cruz para llegar al Espíritu, al corazón y luego al Espíritu Santo. Luego las nubes, ¿verdad? Que es la presencia del Padre, el corazón que representa a Jesús, la paloma que representa al Espíritu Santo y finalmente la cruz del apostolado, que es la que se les entrega ya completa, ¿no? Esto como una pedagogía que pueden considerar también los centros, ¿verdad? Si la quieren simbolizar en alguna entrega parcial, ¿no? De cada elemento de la cruz del apostolado, hasta que ya al final se entrega la cruz del apostolado oficial, ¿verdad? Y completa. Bueno, pues prácticamente con esto terminamos. Solamente señalar que, bueno, ahí puse el perfil real, que es al inicio, cuando recibimos a los discípulos, ¿verdad? Y después el perfil ideal que está en el tiempo, pues hacia la formación continua, ¿no? Hacia lo que le tiramos. Y también podemos pensar que el perfil real se puede colocar arriba y abajo, donde se va profundizando la calidad, también está el perfil ideal, ¿no? O sea, siempre hay que tirarle hacia lo que está más abajo, ¿no? Como en línea de profundidad. Bueno, pues ya está. Espero que haya sido clara la presentación y de cualquier manera, pues ahí se quedan para seguir platicando y seguir aclarando las cosas. Pues bueno, les dejo un saludo y hasta la próxima.